Almas malditas. Comencé a trabajar como guardia nocturno en una planta procesadora de azúcar cuando más lo necesitaba. Me habían despedido de varios empleos anteriores por constantes discusiones con mis jefes. Reconozco que mis arranques de ira no ayudaban y en más de una ocasión las discusiones terminaban en golpes. Sin embargo, necesitaba un ingreso estable y no podía darme el lujo de pelear demandas. Solo quería un lugar donde no me molestaran y donde pudiera hacer mi trabajo sin problema. Fue mi prima, quien se desempeñaba como jefa de contabilidad en esa planta, la que me tendió la mano. Habló con el director para que me contratara. Ella me dio una oportunidad cuando todos los demás preferían rechazarme. Aquel hombre tenía cierta simpatía por mi prima, y por eso ni se molestó en entrevistarme en serio. Solo cumplió con el protocolo, revisó mi currículo por encima y me asignó el turno nocturno. Por primera vez sentí que no tendría roces con mi jefe y la paga era más que suficiente para mantener a mi familia. Los primeros días fueron bastante tranquilos. Me dedicaba a revisar cada tanto las áreas de producción, los pasillos y los depósitos donde almacenaban la materia prima. No había demasiado ruido, más allá del zumbido de las máquinas en reposo y el ocasional silbido del viento al colarse por las enormes puertas metálicas. Mi única compañía era la radio, la linterna y las cámaras de vigilancia, cuyas pantallas controlaba un compañero a quien llamaré Manuel. Me llevaba bien con él, solíamos bromear en los descansos y a veces me recomendaba sitios seguros para tomar una pequeña siesta sin que nadie se diera cuenta. Parecía un empleo ideal, sin presiones y con un horario que se ajustaba a lo que necesitaba. Sin embargo, me di cuenta de que había un clima tenso que no tenía que ver con mi historia personal ni con la planta en sí. Era algo más profundo, algo casi imperceptible. A pesar de que no soy supersticioso, poco a poco empecé a sentir un aire pesado en las instalaciones. Algunas noches sentía un escalofrío sin razón aparente. Otras, creía ver sombras moviéndose por las esquinas, aunque luego encendía la linterna y no encontraba nada. Mi cabeza me decía que era el cansancio y la sugestión, así que lo dejé pasar. Cierta noche, mientras hacía mi habitual recorrido, crucé el largo pasillo que conectaba con la zona de empaquetado. Todas las luces estaban apagadas salvo por un tenue foco de emergencia. Me detuve a escuchar un sonido leve, como pasos muy livianos que resonaban sobre las losas. No había nadie más que yo, o al menos eso creía. Llamé por radio a Manuel para preguntarle si veía algo raro en las cámaras. Me dijo que todo estaba normal, que no captaba ningún movimiento aparte del mío. Aún así, los pasos no cesaban. Desenfundé mi linterna y apunté hacia el fondo del pasillo. En ese momento vi la silueta de un niño pequeño. Era apenas una figura flaca, con ropa desgastada y mirada fija. No dije nada, no me atreví a pronunciar palabra. Levanté la radio para describirle a Manuel lo que veía, y él insistió en que la pantalla estaba vacía, que no había nadie allí. Me armé de valor y avancé unos metros. La silueta no retrocedía. Me observaba con una intensidad que helaba la sangre. Cuando estuve a unos pasos, se perdió entre la penumbra, como si se hubiera fundido con las sombras. Busqué por todo el pasillo, abrí puertas y hasta revisé debajo de las bandas transportadoras sin encontrar a nadie. Regresé al cuarto de cámaras con el corazón latiendo con fuerza, revisamos la grabación y no se veía nada extraño. Solo aparecía yo recorriendo el lugar, murmurando cosas ininteligibles al aire, como si hubiera enloquecido. Por un tiempo no dije nada a mis jefes para no quedar como un loco. Creí que tal vez los nervios o el cansancio me estaban pasando factura. Sin embargo, Manuel pareció notar mi preocupación y me confesó algo que me revolvió el estómago. Me dijo que, según varios excompañeros, cada guardia nocturno anterior a mí había experimentado sucesos similares. Algunos afirmaban ver gente que no salía en los videos, mientras otros reportaban objetos que se movían sin que existiera explicación. Lo peor fue enterarme de que, en el pasado, esos guardias acabaron muertos por su propia mano. Se rumoreaba que el dueño de la planta ordenaba encubrir todo borrando las grabaciones que pudieran incriminarlos o despertar sospechas en el sindicato o las autoridades.
Manuel dijo que no tenía pruebas contundentes para mostrarme, pero me enseñó fragmentos de videos donde los anteriores guardias lucían erráticos, a veces hablando solos, otras quedándose quietos largo rato frente a rincones oscuros. Entre esos registros, también se notaba que ciertos días simplemente faltaban en la cronología y eran precisamente los días en que habían ocurrido las muertes. Al principio pensé que eran habladurías, que acaso me lo decía para asustarme o para poner a prueba mi champo. Pero algo en su mirada me convenció de que no mentía. Se lo notaba nervioso, preocupado, como quien guarda un secreto peligroso. Aún así, lo atribuí a sucesos aislados y me resigné a continuar con mi rutina, puesto que necesitaba el empleo y no podía darme el lujo de renunciar. Tenía una familia que dependía de mi sueldo, y no había otra oferta laboral esperándome. Si me iba, no sabría cuándo volvería a ver un cheque. Decidí callar y apegarme a las rondas con disciplina. Me repetía que no me pasaría nada, que esos sucesos eran simples leyendas agrandadas por el miedo colectivo. Pasaron semanas. Empecé a notar que mi salud mental se deterioraba. De día apenas dormía y por la noche me sentía aturdido. La planta, silenciosa y casi fúnebre, se convertía en una especie de laberinto lleno de amenazas invisibles. Comencé a experimentar lo que yo creía eran alucinaciones. En ciertos pasillos veía a la misma figura infantil, a veces acompañada por algo que se desplazaba por las paredes con una velocidad antinatural. Intentaba ignorarlo, pero cada aparición me dejaba temblando. Una madrugada, se escuchó un golpe en la sección de máquinas compactadoras. Corrí hasta allá pensando que tal vez un intruso había forzado la entrada. Al alumbrar con la linterna, me topé con un anciano flaco, encorvado, con los ojos hundidos y un rictus de ira. Estaba parado en medio de la oscuridad, mirando fijamente un ventanal roto. Sentí cómo se me erizaba la piel cuando se giró hacia mí, y con un gesto me indicó que me acercara. No supe si era una aparición o un vagabundo que había logrado entrar, pero algo en su presencia me puso los pelos de punta. No había rastro de vida en su rostro. No pronuncié palabra, no pude. Di un paso, él me observó como si supiera todos mis secretos. Entonces escuché su voz temblorosa resonar en mi cabeza, más que en mis oídos. Me preguntó si estaba dispuesto a seguir en ese lugar hasta enloquecer, o si prefería una salida más rápida. Lo miré sin saber qué responder. Mi mente estaba nublada, el sudor me corría por la frente y por la espalda. En mi silencio, él se aproximó lentamente, casi flotando. Me dijo que me libraría de la peor parte del tormento si cumplía un encargo. Su voz no era un susurro, era más bien un eco que resonaba por todas las paredes. Salí de ahí dando tumbos, sin saber que era real y que no. A la mañana siguiente me topé con Manuel antes de irme a casa y le conté lo ocurrido. Él me miró con un pánico que jamás le había visto. Afirmó que varios guardias, antes de morir, hablaban de un anciano que les ofrecía un pacto similar. Era como un patrón repetitivo que anunciaba el final. Una advertencia siniestra. Me quedé mudo, temiendo volver la siguiente noche. Pero mi familia me necesitaba y no tenía a dónde más ir. Por eso, regresé a las instalaciones con la determinación de resistir hasta encontrar otra oferta. Me dije que, si aguantaba un par de meses, quizá mi prima podría ayudarme a conseguir otro puesto en un sitio menos turbio. No quería creer en fantasmas ni maldiciones, aunque mi mente ya estaba muy golpeada. Esa última noche que trabajé fue la más larga de mi vida. Sentía que algo me observaba cada vez que daba la espalda. Oía lamentos lejanos y crujidos que no se podían atribuir solo a la estructura metálica de la planta. Mi corazón palpitaba con fuerza, no podía concentrarme y de nuevo vi aquella figura, el anciano con su rostro cadavérico, esperándome a un costado de la línea de empaquetado. Esta vez me preguntó sin abrir la boca si estaba listo para evitar mi propia desgracia. Supe que me pedía algo, así que corrí sin mirar atrás. Mis manos temblaban tanto que era difícil sostener la linterna. Cada paso que daba resonaba como una amenaza, y en mi mente solo pensaba que yo sería el siguiente, que terminaría colgando de alguna viga, tal y como había ocurrido con los anteriores guardias. No podía permitirlo.
De pronto recordé las palabras del anciano y las comparé con las confesiones de Manuel. Era posible que mi única salida fuera obedecer. Entre la neblina de pánico y agotamiento, acepté la idea. Me acerqué a la zona donde se guardaban ciertos implementos para mantenimiento y tomé lo que supuse que el anciano deseaba, una cuerda resistente y un pequeño banco de madera. Busqué una parte del almacén que las cámaras no cubrieran, un rincón olvidado con cajas apiladas, y allí dejé todo. Me sentía un cobarde, alguien que cedía a las exigencias de una pesadilla que me superaba. No quería terminar muerto, pero tampoco quería creer que estaba realmente entregando esos objetos para que la tragedia continuara. Mi cabeza no razonaba con claridad, mi único anhelo era huir con vida de esa planta. Renuncié al día siguiente. Ni siquiera me molesté en hablar con el director. Informé a mi prima que no podía seguir, alegué problemas de salud mental y que prefería no profundizar. Ella me comprendió, aunque le dolió no poder ayudarme más. Me quedé en casa buscando empleo en otras empresas, enviando mi hoja de vida a cada oferta que encontraba. Pensé que eso sería el final de mi relación con esa siniestra planta de azúcar y todas sus sombras. 2 días después, recibí un mensaje de Manuel. Quedamos de vernos en un café lejos de la planta. Me mostró en su celular un video escalofriante. Era el nuevo guardia, el que me había reemplazado. Aparecía en una zona oscura, similar a donde yo había dejado la cuerda y el banco. Sin mostrar su rostro, se quitó la vida de la manera más atroz. Manuel me confesó que el dueño le había ordenado eliminar esa evidencia de los servidores, como siempre. Él, sin embargo, guardó una copia para que yo supiera lo que había provocado con mi cobardía. Sentí un nudo en la garganta, la misma sensación de terror que experimentaba en esas rondas malditas. Por un instante pensé que ese hombre, víctima de su propia desesperación, había sido puesto en mi lugar para perpetuar el ciclo. Me partió el alma reconocer que hice justo lo que el anciano me había pedido y, al hacerlo, quizá evité mi muerte, pero firmé la de alguien más. Desde entonces no duermo bien. Vivo con la culpa de no haber advertido al pobre hombre, de no haber destruido la cuerda y el banco en lugar de dejarlos allí. Tal vez todo habría terminado si hubiese elegido enfrentar a ese espectro o renunciar antes de tener aquella visión. Pero el miedo y mi necesidad de seguir vivo me empujaron a colaborar con una fuerza que no alcanzo a comprender. Aún hoy, años después, escucho pasos en los rincones de mi casa. A veces creo ver al anciano observándome desde el jardín. Me pregunto si un día vendrá por mí a cobrar la deuda. Rezo para que no pase. Sin embargo, la certeza de que un poder oscuro se alimenta de nuestra debilidad me atormenta más que la amenaza de la muerte misma. Vivir con el recuerdo de esa noche es un castigo que no se borra. He intentado buscar ayuda espiritual, pero nada me quita esta sombra. Sé que he sido partícipe de un horror que va más allá de lo humano, y cada vez que cierro los ojos en la oscuridad siento que él espera el momento preciso para arrastrarme a ese mismo destino del que escapé cobardemente. Ahora comprendo que, a veces, el peor infierno no es morir, sino seguir viviendo con el peso de nuestras acciones. No sé cuánto tiempo lograré cargar con esta culpa, ni si algún día esa presencia dejará de acecharme. Solo rezo, si es que aún sirve de algo, para que las almas que se perdieron allí tengan un descanso que yo mismo tal vez jamás alcanzaré. Porque cada paso que doy en la penumbra de mis propios miedos me recuerda que esa planta sigue en pie, esperando a su próximo vigilante. Aquel que sin saberlo heredará un destino marcado por la sangre y la oscuridad. Y yo, en mi silencio, soy cómplice de esa maldición. La maestra de negro. Cuando acepté el puesto de vigilante nocturno en la escuela primaria Benito Franco, ubicada en las afueras de Santiago, Nuevo León, no imaginaba que mi vida cambiaría para siempre. Me llamo Valentín y tengo 59 años. Antes había trabajado como guardia en una fábrica de textiles, pero la oferta de la escuela llegó cuando estaba pasando por una mala racha económica, así que no pude rechazarla. Pensé que sería un empleo tranquilo, vigilar un lugar que, al menos en apariencia, lucía inofensivo. Nunca sospeché lo que me aguardaba entre esas paredes.
Mi rutina comenzó en pleno invierno, cuando las noches se volvían heladas y teníamos la autorización de refugiarnos en algunos salones si la temperatura bajaba demasiado. Recuerdo la primera vez que entré por el portón principal, con mi termo de café caliente y la linterna en el cinturón. Todo estaba oscuro y silencioso, ni siquiera se escuchaba el canto de los grillos. El viento soplaba entre los árboles del patio, y las sombras que proyectaban las ramas parecían figuras humanas alargadas, como si el lugar me diera una extraña bienvenida. El primer par de rondas transcurrió sin incidentes, o al menos eso creí. Revisaba los pasillos, los salones de la planta baja y el único corredor que llevaba a los salones de arriba. La escuela era vieja, con paredes gruesas que guardaban historias antiguas. Me di cuenta de que había sectores sin luz, y me tocaba iluminarlos con mi linterna para asegurarme de que no hubiera nadie merodeando. A eso de las 11 de la noche, el frío me caló los huesos, así que decidí quedarme en un aula del primer piso. Era pequeña y tenía los pupitres ordenados en filas. Me senté, crucé los brazos sobre la mesa del maestro y, sin querer, empecé a quedarme dormido. Me distrajo un ruido en el pasillo superior. Parecía el arrastre de un mueble o de un banco contra el piso, ese rechinido tan característico que despierta todas las alertas. Sentí un escalofrío en la columna. No podía ser un vagabundo, porque era difícil que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara. Sin embargo, me levanté despacio, apreté la linterna en mi mano y salí del aula. Cada paso que daba me parecía más pesado, como si algo en el ambiente me advirtiera que no debía subir. Al llegar a las escaleras y poner un pie en el primer escalón, escuché otro golpe, esta vez más corto, como si hubieran azotado algo contra el piso. El corazón me martilló el pecho. Continué ascendiendo hasta llegar al pasillo. Todos los salones estaban cerrados excepto uno al fondo, cuya puerta estaba entornada. Lo había revisado un par de horas antes y estaba normal. Al asomarme noté que las luces estaban apagadas, pero la poca claridad de la luna que se filtraba por las ventanas me permitió ver uno de los pupitres colocado junto al escritorio del maestro, algo que definitivamente no estaba así en mi ronda anterior. Entré despacio, encendí la luz y comprobé que no hubiera nadie. Acomodé el pupitre en su lugar original y me quedé de pie, en silencio, esperando escuchar algún ruido más que delatara la presencia de un intruso. Nada, ni un susurro. Solo un aire helado que se colaba por las viejas ventanas. Apagué la luz del salón y salí. Antes de cerrar la puerta, tuve la extraña sensación de que alguien me miraba. Un cosquilleo me recorrió el cuello y entonces giré la vista hacia la ventana exterior. Me pareció ver la silueta de una mujer de cabello corto, pálida y casi inmóvil, que me observaba desde el pasillo. Mi corazón se detuvo un instante. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro, pero no tuve el valor de moverme. Al parpadear, la figura se desvaneció. Regresé tan rápido como pude al salón de abajo, cerré la puerta y me senté temblando. Mis manos estaban sudorosas y el café en mi termo se me antojaba inútil para calmar el miedo que me invadía. Intenté rezar, o al menos recordé las oraciones que mi madre me había enseñado cuando era niño, pero no podía concentrarme en nada que no fuera esa imagen espectral. El frío se intensificó, o tal vez yo lo sentía más por los nervios. Pasaron varios minutos sin que escuchara nada. Respiré hondo y me convencí de que mi trabajo era vigilar y proteger el lugar. Me levanté y me asomé al pasillo, decidido a buscar alguna explicación lógica, a demostrarme que el cansancio me había jugado una mala pasada. No encontré nada anormal, así que me sentí un poco mejor y regresé al aula donde me estaba quedando. Apenas me acomodé en la silla, el silencio de la noche se rompió de nuevo. Otro estruendo. Sonaba como si hubieran azotado un puñado de pupitres contra el piso, golpes secos y contundentes. Esta vez me armé de valor y corrí escaleras arriba, con la linterna encendida y el corazón en la garganta. El mismo salón del fondo estaba con la puerta abierta. Entré y encendí la luz, y lo que vi me dejó helado, todos los pupitres estaban volcados. No solo uno o dos, sino cada fila, como si alguien hubiera caminado uno por uno para tirarlos y dejar un caos absoluto.
Me quité la gorra y me froté la frente, incapaz de comprender cómo era posible tanto desorden en tan poco tiempo. El salón olía a humedad antigua, a un perfume rancio que me revolvió el estómago. Acomodé los pupitres con prisa, tratando de mantener la mente ocupada. Mi respiración era agitada, casi hiperventilaba cada vez que recordaba la figura pálida que había vislumbrado. Apagué la luz y quise cerrar la puerta, pero al hacerlo sentí un murmullo leve a mi espalda. Me giré y pude ver, con horror, a la misma mujer sentada en la esquina, cerca del escritorio. Tenía el rostro borroso, casi translúcido, y un vestido negro de botones cerrados hasta la barbilla. No hablaba ni se movía, solo me observaba como si me juzgara por interrumpir su dominio. Di un paso atrás y salí corriendo sin pensarlo. El pasillo se me hizo interminable mientras bajaba cada escalón a trompicones, con la linterna bailando en mi mano. Volví al aula de la planta baja y cerré con llave, arrastrando un pupitre para bloquear la entrada desde dentro. Me temblaba todo el cuerpo y sentía la frente empapada de sudor frío. Por un segundo, deseé renunciar de inmediato, salir de la escuela y no volver jamás. Pero necesitaba el trabajo. Obligado por la necesidad, me quedé ahí, rezando y escuchando mi respiración agitada. Afuera, el viento silbaba con fuerza. De pronto, oí pasos arriba, como si alguien anduviera con zapatos de tacón en medio de la noche. Pensé que la mujer vendría por mí, que cruzaría las paredes o haría algo imposible de explicar. Mis manos se aferraron al pupitre que bloqueaba la puerta, esperando que no se abriera. Escuché entonces que esos pasos empezaban a descender por las escaleras. Era la secuencia de un taconeo firme, uno que resonaba en mi cabeza al compás de mis latidos. Cuando noté que la sombra pasaba frente a la ventana del aula donde me resguardaba, cerré los ojos y contuve la respiración. Sentí que algo se detenía enfrente, como si clavara la mirada en la puerta, incluso sin verla, supe que estaba ahí, esperando que yo abriera. Sin embargo, tras lo que pareció una eternidad, la presencia se alejó. Abrí mis ojos y por la rendija inferior vi una sombra moviéndose lentamente hasta que se desvaneció. Esperé a que amaneciera. Fueron horas interminables en las que no cerré los ojos ni por un segundo. Apenas salió el primer rayo de sol, me atreví a salir y caminé hacia la bodega de limpieza, donde guardaba mis cosas. Uno de los maestros que llegó temprano me vio tan pálido que preguntó si me sentía mal. Sin entrar en detalles, le dije que había tenido una noche espantosa, pero que no quería perder el empleo. El maestro me observó con un gesto extraño, y luego, en voz baja, me habló de la historia que muchos preferían no contar, la de una maestra que hacía décadas impartió clases en ese mismo edificio, cuando todavía estaba en construcción. Decían que tenía una personalidad demasiado estricta y que, en esos años, el castigo físico era permitido. Según los rumores, ella se ensañaba con los alumnos que no seguían sus órdenes, disfrutaba castigarlos con reglazos y los dejaba horas de rodillas sobre granos de maíz. Muchos papás se quejaron, pero en aquel tiempo nadie hizo nada realmente efectivo para detenerla. Finalmente, un día, un pequeño grupo de estudiantes, hartos de sus abusos, planeó asustarla de tal forma que se viera forzada a dejar la escuela. Usaron una serpiente de campo que uno de los chicos había atrapado. La idea era soltarla cerca del escritorio justo cuando la maestra entrara. Cuando sucedió, ella se asustó tanto que retrocedió con violencia y tropezó. Cayó por las escaleras y se golpeó la cabeza contra los escalones, muriendo ahí mismo, ante la mirada de los alumnos que jamás pudieron olvidar esa escena. Desde entonces, dijo el maestro, algunos trabajadores habían presenciado sucesos inexplicables, pasos a medianoche, puertas que se cerraban solas, el arrastre de bancas y, lo más inquietante, la silueta de una mujer con vestido negro vagando por los pasillos. Él me aseguró que, aunque aterradora, aquella aparición nunca había herido a nadie, como si solo quisiera recordarles a todos que seguía presente, atada a su furia y a su tragedia personal. Confesó que varios veladores anteriores renunciaron tras ver cosas similares, pero que otros se habían acostumbrado con el tiempo. Asentí sin saber si creer del todo en esa historia o convencerme de que quizá estaba en medio de una alucinación causada por el frío y el cansancio.
No obstante, las marcas en el salón de arriba, los pupitres volcados y la imagen de esa mujer clavada en mi memoria dejaban claro que aquello no era mi imaginación. Aunque deseaba huir, necesitaba urgentemente ese sueldo. Decidí quedarme y mantener la cordura a como diera lugar. Las siguientes noches fueron igual de tensas. Escuchaba los mismos ruidos en las escaleras, a veces un golpe lejano en la planta alta o incluso percibía un perfume rancio que me helaba la sangre. Procuraba hacer mi ronda lo más rápido posible y luego encerrarme en el salón de abajo, tratando de ignorar cualquier movimiento extraño. Algunas madrugadas lograba dormir unos minutos, pero despertaba siempre con un sobresalto, jurando haber oído sus pasos en el pasillo. Con los días, aprendí a repetir oraciones en mi cabeza para tranquilizarme y, de algún modo, el terror se fue volviendo menos insoportable. Cada mañana, cuando llegaban los maestros y los niños, yo sentía un alivio inmenso al ver la luz del sol. Me quedaba unos minutos más, entregando el parte de novedades a la directora, y luego me iba a casa a dormir, aunque mi cabeza daba vueltas con pesadillas en las que veía a esa mujer de rostro pálido acechándome. Aún así, no renuncié. Sabía que en cualquier otro trabajo nocturno podía encontrarme con ladrones o delincuentes, pero aquí me enfrentaba a algo que escapaba de toda lógica. Era un miedo más profundo, el que te roba el sueño y te hace cuestionar la realidad. Pasé varios años en esa escuela como vigilante. Con el tiempo, dejé de ver a la mujer con tanta frecuencia, pero en ocasiones, de reojo, creía distinguir su figura de pie al final del pasillo. Para mi sorpresa, esas veces ella no se movía ni me miraba, solo parecía estar ahí, como una estatua, recordándome que no debía bajar la guardia. Los golpes de las bancas se volvieron más esporádicos y cuando sucedían, me acercaba con cuidado a ver si había intrusos. Siempre encontraba las aulas vacías y el olor tenue del mismo perfume rancio. Me esforzaba por actuar con valentía, aunque por dentro sintiera esas punzadas de pánico que me acompañaron desde aquella primera noche. Hoy, muchos años después, ya estoy jubilado. Aún vivo en Santiago, no me mudé de la ciudad porque aquí formé mi familia. A veces, cuando paso cerca de la escuela, observo las paredes viejas y las canchas donde los niños juegan durante el día. Nadie se imagina lo que sucede en esas madrugadas gélidas, cuando la oscuridad toma cada esquina y el silencio es tan profundo que cualquier crujido resuena con fuerza. Hay noches en las que sueño con esos pasillos, con las bancas arrastradas y con el sonido de los tacones en las escaleras. Me despierto agitado, como si los recuerdos aún me reclamaran una deuda pendiente. Quizá esa mujer sigue allí, atrapada en su historia de rencor y tristeza, encadenada a los lugares donde ejerció su crueldad y encontró su fatal desenlace. Sé que su sombra me acompañará hasta mi último día, como una advertencia de que no todos los secretos del pasado pueden quedarse enterrados y que en algunos sitios la noche todavía guarda murmullos imposibles de ignorar. En el fondo, sigo sin poder dar una explicación racional. Solo me limito a contar mi historia a quien quiera oírla, con la esperanza de que comprendan lo que significa estar solo en un edificio donde los ecos del ayer continúan reclamando presencia. Por eso, cada vez que me preguntan cómo fue ser guardia en esa escuela, respondo con sinceridad que no hay cosa más aterradora que una noche interminable en compañía de alguien que no está vivo. Aunque mis palabras suenen a fantasía o a superstición, yo viví cada uno de esos sucesos en carne propia. Y aunque logré conservar mi empleo y mi cordura, jamás volví a sentirme igual cuando cerraba los ojos en la oscuridad. Porque sé que, en algún rincón de esas aulas, la maestra de negro sigue esperando el momento de volver a manifestarse y recordarnos que algunos espíritus no encuentran descanso. La penumbra. Comencé a trabajar como guardia de seguridad, en un lugar que parecía surgido de algún viejo recuerdo abandonado por la vida. Era un depósito enorme a las afueras de la ciudad, en una zona casi desértica que quedaba lejos de todo lo que uno pudiera considerar civilización. Me había quedado sin empleo, y no tuve más remedio que aceptar aquel puesto. Mi esposa no estuvo de acuerdo desde el principio, consideraba que la paga no valía el riesgo, sobre todo porque ese territorio era famoso por ser un foco de actividades extrañas. Yo, con mi terquedad y una leve necesidad,
pensé que nada pasaría si me mantenía dentro del depósito durante mi turno nocturno. No me hacía gracia el panorama, pero ya había trabajado antes de noche y confiaba en mi experiencia. El primer día que puse un pie en aquel sitio, sentí el frío de manera intensa, casi antinatural para la época. Me pareció raro, pues no estábamos precisamente en plena temporada invernal, pero algo en las corrientes de aire que soplaban por las paredes metálicas me estremecía los huesos. El edificio era una nave industrial adaptada para almacenar equipo agrícola y piezas de maquinaria pesada. Un techo altísimo de láminas que rechinaban con cada racha de viento cubría todo. No había grandes lujos, apenas un pequeño cuarto que servía como caseta, con un escritorio, una silla vieja y un teléfono fijo conectado a una línea que supuestamente funcionaba bien. Las primeras noches fueron monótonas. Caminaba por los pasillos que se formaban entre los estantes y revisaba cada rincón, recordando que mi única herramienta era una linterna y un par de llaves que me permitían abrir y cerrar algunas puertas internas. En el interior se apilaban viejas cajas y un par de tractores oxidados que el dueño aún no decidía si reparar o vender por partes. Para matar el tiempo, encendía la radio del coche, pero la señal era pésima. Entre chasquidos de estática, me enteraba de las noticias de la ciudad y me esforzaba por mantenerme despierto hasta que despuntara el sol. Todo se mantenía en calma hasta aquel viernes por la madrugada. Eran cerca de las 2 cuando escuché lo que parecían pasos en el techo. Mi primera reacción fue quedarme muy quieto, tratando de descifrar si se trataba de alguna corriente de aire golpeando las láminas. Sin embargo, el sonido se percibía demasiado ordenado, como si alguien estuviera caminando sin prisa sobre mí. Sentí la sangre detenerse por un instante, pues el techo de ese depósito era bastante alto y no se me ocurría cómo podría haber subido una persona. Abrí la puerta metálica que daba al exterior para ver si, de algún modo, alguien había trepado aprovechando algún montacargas o escalera. Lo revisé todo sin hallar respuesta. La noche siguiente, el mismo ruido volvió a escucharse, pero esta vez se prolongó por varios minutos. Me parecía imposible que fuera un ave o un animal, era un sonido de pasos firmes, casi humanos. Decidí gritar, pidiendo que quien estuviera allí se bajara de inmediato, pero nadie respondió. De pronto me di cuenta de que, en lugar de dispersarse, los pasos se volvían más rápidos. Salí corriendo hasta la puerta principal para intentar llamar a la policía. Fue entonces cuando descubrí que la línea telefónica estaba muerta. Revisé el aparato una y otra vez, pero no emitía tono. Pensé en usar mi celular, solo para darme cuenta de que no había señal. El viento, cada vez más gélido, se colaba entre mis ropas mientras una angustia muy real comenzaba a formarse en mi pecho. A las 4 de la mañana, me atreví a salir de nuevo para rodear el inmueble. En ocasiones, uno asume que las cosas extrañas tienen explicación lógica y puede que, en parte, mi mente necesitara creerlo. Caminé con la linterna encendida, iluminando la pared exterior y revisando cada sombra, sin ver nada ni a nadie. El silencio era tan abrumador que me dejaba escuchar mi propia respiración. En mi vida anterior como vigilante, me había topado con ladrones comunes, personas que se colaban para robar herramientas o material. Pero lo que sentía entonces era distinto. Una sensación punzante en la nuca, como si algo me observara desde algún rincón que yo no podía alcanzar con mi vista. Creí que el misterio del techo sería lo único que me atormentaría. Pero 2 noches después, sucedió algo que hizo que todo diera un giro aún más macabro. Eran casi las 3:30 de la mañana cuando, sin previo aviso, escuché un golpe sordo detrás de la bodega. Era como si algo hubiera caído desde la parte más alta y se hubiera estrellado contra el suelo. Alarmado, corrí hacia el sitio, pero no vi nada. Ni un objeto, ni restos de un animal, ni huellas que me ayudaran a explicar aquel estruendo. Lo único que acompañaba mi búsqueda era un aire cortante y el lejano ulular de alguna ave nocturna que rompía el silencio con su gemido lúgubre. Desconcertado, me adentré en el depósito para ver si por lo menos había regresado la línea telefónica. Mientras cruzaba uno de los pasillos, escuché un ruido seco, como si alguien moviera una de las cajas pesadas. Mi corazón dio un vuelco. Sentí que una corriente de aire helado me recorría la espalda.
No quería admitirlo, pero estaba francamente asustado. Al llegar al escritorio comprobé que el teléfono seguía sin tono. Entonces, ese ruido volvió a sentirse, más cercano, como algo que se arrastraba por el piso. Comencé a sudar frío. Me acerqué con la linterna apuntando al frente, pero en la penumbra solo logré ver sombras difusas. Fue cuando noté una silueta oscura detrás de un montacargas. Parpadeé, convencido de que quizás era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero no, allí había algo. Era la sombra de una figura que se asomaba apenas, medio cuerpo visible y lo que podría llamarse un rostro, aunque no pude distinguir facciones. Me quedé estático, atado por el terror a ese instante. Mi primer instinto fue iluminarla por completo con la linterna y en cuanto lo hice, dejó de estar allí. Me temblaban las manos y sentía la respiración agitada. Aparté la luz y lo vi otra vez, del mismo lado, como si en esa penumbra se sintiera seguro, acechándome desde algún lugar que los ojos no terminaban de descifrar. No emitió ningún sonido humano. Lo que escuché fue una especie de murmullo que se extendió por las paredes metálicas. Mi mente apenas si registraba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Nunca había sentido un miedo tan visceral, tan paralizante. De pronto, un siseo surgió de aquel rincón, como si algo raspase el metal con dureza. En mi interior supe que fuera lo que fuese aquello, no tenía nada de humano. Un escalofrío me subió por la columna vertebral mientras retrocedía un par de pasos, intentando controlar el temblor de mi linterna. Repetía en mi cabeza oraciones que creía haber olvidado. Mi abuela me las enseñó de niño y no se me ocurría otra defensa que rezar. Mis labios se movían casi sin emitir sonido, suplicando algún tipo de protección divina. El silencio se rompió de nuevo con algo parecido a una risa. Era retorcida, áspera y burlona, como si viniera de una garganta que no estaba hecha para hablar. Un escalofrío se apoderó de mí cuando, entre aquel eco, alcancé a percibir algo que sonó como "Soy el fin". No era una voz clara, pero la sola idea de que una entidad extraña me dirigiera la palabra me perforó el alma. Mi primer pensamiento fue huir. Pero sabía que si salía corriendo, tendría que cruzar todo el depósito hasta la puerta principal y no deseaba pasar junto a esa cosa. Me aferré a la linterna con fuerzas, sudando frío y repitiéndome que no podía perder la razón. En ese estado de pánico, avancé muy despacio hacia un pasillo lateral, buscando el camino más rápido para llegar a la salida. El lugar parecía infinito, un laberinto lleno de sombras y estanterías. Sentía un golpeteo en mis sienes, un pulso que casi me asfixiaba. Cada paso retumbaba en mi cabeza y en cada sombra me parecía ver un movimiento furtivo. No escuchaba pasos detrás de mí, pero sentía algo tan pegado a mi espalda que erizaba mi piel. De vez en cuando, me detenía y apuntaba la linterna a mis espaldas. Nada. Solo aire y penumbras. Sin embargo, el miedo seguía creciendo. Tenía la impresión de que, en cualquier momento, una mano huesuda o una garra inhumana tocaría mi hombro, acabando con mi razón. Cuando por fin llegué a la puerta principal, la empujé sin dudarlo y corrí hacia mi auto, que estaba estacionado en un terreno polvoriento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía introducir las llaves en la cerradura. Logré encender el motor y salí a toda prisa, dejando atrás no solo mi lugar de trabajo, sino también mi dignidad y mi calma. Manejé por la carretera desierta sintiendo que el trayecto se volvía eterno. Mi mente repasaba las imágenes una y otra vez, buscándole alguna explicación lógica. ¿Acaso era un intruso que jugaba conmigo, una alucinación por cansancio, alguien que se había escabullido? Pero mi instinto me gritaba que no. La sensación de maldad pura aún latía en mi pecho y mis manos seguían aferradas al volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Cuando al fin llegué a casa, mi esposa se alarmó al verme tan pálido. No le conté nada con detalle esa noche, pero supe que jamás volvería a poner un pie en ese depósito. A la mañana siguiente, regresé a presentar mi renuncia. El supervisor de turno me preguntó por qué me iba tan repentinamente, pero preferí inventar una excusa de salud. No quería que nadie me tachara de loco o cobarde, y sobre todo, deseaba borrar aquella experiencia de mi memoria.
Fue hasta que encontré otro empleo diurno que me animé a compartir la historia con mi nuevo jefe. Él escuchó cada palabra con una mezcla de asombro y compasión. Después me reveló que, según se decía, ese depósito era un lugar maldito. Años atrás había sido un recinto clandestino que grupos criminales usaban para torturar a sus enemigos. Se hablaba incluso de prácticas oscuras y sacrificios que le daban un tinte todavía más siniestro a su historia. Me confesó que conocía a otras personas que habían trabajado ahí y que, en menos de un mes, terminaban abandonando el puesto alegando cosas muy parecidas, ruidos inexplicables, presencias que no podían ver, pero que sentían con cada fibra de su ser. Me dijo que no me extrañara si todavía quedaban rastros de todo ese sufrimiento atrapado entre aquellos muros de metal. Aún con la luz del día, resultaba inquietante pensar en las energías que pudieron anidar entre las láminas del techo y los pasillos oscuros. Hasta el día de hoy, sigo convencido de que esa experiencia fue algo más que la invasión de un simple ladrón. No había razón para que alguien estuviera en un techo tan alto, ni forma humana de moverse de esa manera y aparecer y desaparecer a voluntad. Aquella risa nefasta me atormentó en pesadillas durante semanas y el recuerdo de la sombra observándome tras el montacargas me sacudía el cuerpo cada madrugada en que despertaba sudando. Lo más aterrador fue la seguridad con la que sentía esa presencia, como si llevara eones habitando ese lugar, alimentándose de la oscuridad que las atrocidades humanas habían sembrado tiempo atrás. A veces, cuando paso de noche por una zona industrial, reconozco ese mismo viento helado y se me revuelve el estómago al recordar aquellos pasos en el techo y esa tenebrosa silueta que se desvanecía con la luz. No puedo decir que he superado por completo el pánico que viví. Cada tanto me sorprendo mirando sobre mi hombro sin motivo, esperando ver de nuevo esa figura acechándome, ese algo que vino de la penumbra a recordarme que no estamos solos, que el horror puede anidar en los sitios que parecen inocentes y que, cuando el silencio de la madrugada te envuelve, hay fuerzas que se alimentan de la soledad. Supe entonces que mi cordura pendía de un hilo, y que la única forma de salvarla era escapar para siempre de aquel monstruoso recinto, un sitio donde el frío y la muerte habían tejido su madriguera. Conservo mis rezos y mi fe como escudo, porque sé que en este mundo hay sombras que no se van con solo encender una linterna. Aunque haya salido de ese infierno físico, la posibilidad de que algo similar me siga nunca deja de erizarme la piel. La sonrisa hueca. Prefiero guardar mi nombre en secreto, igual que los detalles específicos del lugar donde todo ocurrió. Firmé papeles que me prohibían revelar lo que pasé, pero siento un nudo en la garganta al callar. Aunque me consume el miedo a posibles repercusiones, debo sacar este relato de mi cabeza o de lo contrario jamás volveré a dormir tranquilo. No fue hace mucho, llegué a Estados Unidos en busca de una oportunidad y conseguí trabajo como guardia de seguridad nocturno en un sitio que, a primera vista, parecía perfectamente normal. Resultó ser cualquier cosa menos eso. Llegué muy joven al país, ilusionado con labrarme un futuro digno y enviar dinero a mi familia. No tenía demasiadas opciones, y cuando me ofrecieron un puesto de vigilancia nocturna en un modesto recinto comercial, acepté sin pensarlo. El salario era bueno y mi supervisora me aseguró que el turno de la noche estaba prácticamente desierto. Lo único que necesitas es hacer rondas y vigilar las cámaras, me explicó mientras me entregaba un manual de procedimiento bastante breve. Me llamó la atención el énfasis en firmar un contrato que incluía cláusulas de confidencialidad. Pero en ese momento lo ignoré, me urgía el empleo, y aquello me pareció solo un trámite burocrático más. Pasé el día recibiendo instrucciones. Me asignaron un pequeño cuarto con monitores que mostraban todos los pasillos y tiendas de aquel sitio. Se componía de 2 niveles, con boutiques variadas, un área de comida, un cine pequeño y, al fondo, unas escaleras angostas que llevaban a un segundo piso con más locales. Tras concluir la capacitación, decidí tomar algo de comer y sentarme a esperar a que dieran las 11 de la noche, hora oficial en la que las puertas se cerraban al público y comenzaba mi turno. Mientras masticaba un bocadillo comprado en la máquina expendedora, un hombre mayor, de unos 60 años, se acercó a limpiar las mesas. Tenía acento centroamericano y, quizá al notar mi origen latino, quiso entablar conversación. Su actitud era bastante amable,
casi paternal. No habló mucho de sí mismo, pero dejó claro que llevaba tiempo trabajando en labores de limpieza. Me preguntó si realmente estaba preparado para vigilar de noche. No hubo mucho diálogo, pero sí me insinuó que no todos aguantaban. Me extrañó su tono. Le aseguré que estaba decidido a demostrar mi valía. Él me miró con una mezcla de lástima y preocupación, murmurando algo sobre ruidos y apariciones extrañas en una de las tiendas de ropa. Contó que otros guardias habían renunciado a la primera semana tras ver cosas que nadie se atrevía a explicar. Dijo que prefería no asustarme, pero que tuviera cuidado. Luego, con un encogimiento de hombros, siguió con su tarea. Aquellas advertencias quedaron flotando en mi mente, aunque al principio no les di demasiada relevancia. A las 11 en punto inicié oficialmente. Una empleada del turno diurno me deseó suerte mientras se marchaba. Todo quedó en silencio. Hice un recorrido rápido por el primer piso, asegurándome de que no quedara nadie rezagado. En pocos minutos me hallaba ante los monitores de seguridad, contemplando pasillos desiertos y tiendas apagadas. Me sentía algo inquieto, el silencio se me hacía más denso de lo que hubiese imaginado. Sin embargo, me repetía que no debía dejarme sugestionar por rumores. Por un rato, nada perturbó la calma. Solo el zumbido de las cámaras, un ligero parpadeo de las luces de emergencia y mis pensamientos ocupados en recordar las palabras de aquel hombre. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, noté un movimiento extraño en la pantalla que correspondía al segundo piso. Ajusté el zoom para confirmar, pero la imagen se veía borrosa. Parecía que algo se había movido entre los escaparates de la tienda de moda que quedaba al fondo. Sentí un ligero escalofrío, pero me armé de valor y tomé mi linterna para investigar. Subí con pasos firmes, aunque por dentro iba tenso. Al llegar a la tienda, vi los maniquíes tras el cristal. Eran piezas sumamente realistas, con rasgos faciales y detalles que hacían que cualquiera, en un descuido, los confundiera con personas auténticas. Pese a la tenue iluminación, comprobé que las puertas estaban cerradas, la alarma encendida y nada parecía alterado. Uno de los maniquíes, ataviado con un abrigo elegante, me resultó especialmente perturbador. Su mirada de plástico me seguía a donde me moviera. Pero me dije a mí mismo que solo estaba nervioso y que la falta de luz producía ilusiones ópticas. Bajé la mirada, me di la vuelta y regresé a mi puesto. Poco después, me tocaba la primera ronda formal. Bajé hasta la planta principal, revisando cada local. Todo parecía en orden. Pero al subir de nuevo, escuché algo que me erizó la piel, risas apagadas, como si provinieran de un lugar remoto. No eran risas comunes, tenían un timbre casi mecánico, como si algo intentara imitar la voz humana sin lograrlo del todo. Me detuve a escuchar, los ojos fijos en las tiendas vacías. Tal vez venía de la misma tienda de moda. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero me dije que eran imaginaciones mías. Aún así, proseguí, deseoso de no parecer un cobarde. Al rodear el segundo piso, pasé lentamente por aquel escaparate. Entonces reparé en un detalle perturbador: la posición de uno de los maniquíes no era la misma de hacía pocos minutos. Yo podía jurar que al principio lo había visto sentado sobre un banco, con las piernas cruzadas, y ahora aparecía firme y de pie junto a la vitrina. Respiré hondo, tratando de convencerme de que quizá mi memoria me jugaba una mala pasada. Pero por más que me repetía eso, sentía que algo no encajaba. Apresuré el paso, dando la vuelta a la esquina con la piel helada y un nudo en el estómago. En ese preciso instante, escuché de nuevo las risas, esta vez justo detrás de mí. Me giré en un acto instintivo y alcancé a ver cómo el maniquí se encontraba nuevamente sentado en el banco, con la cabeza ligeramente ladeada, mirándome fijamente. No había forma de que se moviera tan rápido. Era imposible. Sin embargo, allí estaba, inmóvil, con ese rostro de facciones pulidas y una sonrisa casi imperceptible. Mis manos temblaron, la linterna iluminó su semblante inerte, pero yo juraría que esa sonrisa se agrandó un poco más. Sentía que mis piernas se negaban a moverse, como si el terror me anclara al suelo.
Finalmente, rompí el hechizo y corrí de vuelta a la sala de vigilancia. El simple hecho de pensar en volver a revisar esa tienda me enfermaba de pánico. Al sentarme frente a los monitores, el único consuelo que me quedaba era que mi turno terminaría a las 7 de la mañana. Quería convencerme de que quizá todo había sido un malentendido, que la fatiga y la sugestión me traicionaban. Pero cuando me dispuse a revisar las pantallas, detecté un nuevo movimiento en la misma cámara. Amplié la toma y ahí estaba, un maniquí, asomado detrás de la vitrina, mirando con la cabeza inclinada hacia la lente, como si supiera perfectamente que yo lo estaba observando. El plástico de su rostro parecía brillar levemente bajo la penumbra y levantó una mano para saludar con un ademán lentísimo y burlón. Fue imposible no lanzar un gemido ahogado de terror. Sostuve la mirada unos segundos, sintiéndome vulnerable, como si aquella cosa pudiera atravesar la pantalla en cualquier momento. De pronto, el maniquí dio un paso hacia atrás. Literalmente lo vi deslizarse, retrocediendo hasta perderse en la oscuridad de la tienda. Cerré los ojos un instante, tratando de calmar mi respiración. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, cuando intenté reubicarlo con la cámara, la vitrina estaba vacía. Con las manos temblorosas, cambié a otra cámara para descansar la vista, pero no pasó ni un minuto cuando el monitor parpadeó, señal de que había movimiento en la misma zona. Mi corazón se aceleró mientras las manos me sudaban al volver la vista a ese monitor. Esta vez, no era un solo maniquí el que saludaba. Podía distinguir varias siluetas alineadas en el ventanal, sus cabezas ladeadas en diferentes ángulos, como si me miraran con profunda curiosidad. Algunas sonrisas eran abiertas, otras más sutiles, pero todas tenían un matiz terriblemente siniestro. Sentí un miedo paralizante. Notar que esas figuras inertes estaban observándome rompía todo lo que yo concebía como real. Presa del pánico, quité la vista de las pantallas y me levanté de golpe. Un mareo momentáneo me hizo tambalear. El cuarto de vigilancia se convirtió en una trampa sofocante. Quise correr y abandonar mi puesto, pero recordé que era mi primer día y no podía perder el trabajo. Aún así, mi mente me gritaba que escapara de allí antes de enloquecer. Las horas siguientes se hicieron eternas. Evité salir a hacer más rondas, limitándome a observar las cámaras con el volumen de la música del celular al máximo para aliviar mi ansiedad. Y cada vez que volvía a la maldita pantalla del segundo piso, esas formas blancas se desplazaban de maneras imposibles, como si se burlaran de mi impotencia. A ratos desaparecían del campo de visión y, cuando yo bajaba la guardia, reaparecían más cerca del ventanal, con las manos alzadas o los cuellos retorcidos en ángulos atroces. Una de ellas golpeó el cristal con un dedo, provocando un leve sonido que, a pesar de la distancia, caló en mis oídos como un susurro macabro. A las 6:30 de la mañana, empecé a oír ruidos en el pasillo principal, probablemente el personal de limpieza y empleados que llegaban temprano. Me sentí aliviado. Bajé corriendo las escaleras, evitando voltear hacia la planta alta. Al llegar al vestíbulo, me encontré con uno de mis compañeros diurnos. Sonrió, sorprendido de verme tan agitado y sin aliento, pero no me preguntó nada. Supongo que me veía tan pálido que prefirió no hacerlo. Al salir, sentí el aire fresco y supe que no volvería jamás. Ese mismo día, redacté mi renuncia. No me importó que fuera mi primer empleo en tierras extranjeras. Mi salud mental valía más. No tenía la menor duda de lo que había visto. No era producto de mi imaginación ni de historias exageradas. Aquellos maniquíes se movían, reían y cobraban vida de alguna forma retorcida, como si tuvieran algo perturbador en su interior. Recordé las palabras del hombre que me advirtió, así como historias similares de otros guardias. Todos hablaban de ruidos, murmullos y figuras que cambiaban de posición a lo largo de la noche. Todavía ahora, sentado en mi pequeña habitación, me desvelo cada vez que evoco esas sonrisas huecas que parecían alimentarse de mi espanto. Aunque intente racionalizarlo, nada borra la imagen de ese grupo de maniquíes alineados en el ventanal, inclinando sus cabezas con sincronía malsana. Un pedazo de mí está convencido de que hay algo en ellos, algo que trasciende la lógica humana,
algo que se ensaña con la gente que se atreve a desafiar su inmovilidad aparente. No soy la primera persona que pasa por esto, y dudo que sea la última. Conozco a varios que escucharon rumores y decidieron buscar otros trabajos. Pero hay quienes se quedan por necesidad, lidiando con las miradas frías y el eco de esas risas robóticas en medio de la soledad. A todos ellos les deseo fuerza y espero que se vayan a tiempo antes de que los maniquíes logren algo peor que un simple susto. No sé cuál sea el propósito de esos seres, ni la razón por la que el dueño mantiene en secreto los sucesos. Solo sé que firmé un documento que me exige silencio. Tal vez estoy arriesgando mi seguridad al contar esto, pero me resulta imposible cargar con una experiencia tan escalofriante sin advertir a los demás. A partir de esa noche, no he vuelto a pisar un recinto lleno de maniquíes. Evito las tiendas de ropa y los centros comerciales. Todavía hoy, si veo un escaparate con figuras humanas demasiado realistas, me da un vuelco el corazón y tengo que desviar la mirada. Ese miedo no se me ha ido. Puede que nunca lo haga. No busco que me crean, pero aseguro que todo lo que viví fue real. Lo poco que puedo aconsejar es que, si alguna vez toman un empleo como guardias de seguridad en un lugar donde existan rumores de presencias extrañas, hagan caso a las advertencias. La curiosidad puede llevar a contemplar cosas que es mejor no descubrir jamás. No sé cuál sea la historia oculta de esos maniquíes. Tal vez están malditos, o poseen algún espíritu maligno que se alimenta del terror de quienes trabajan de noche. Lo único que tengo claro es que jamás volvería a exponerme a algo así. Ahora entiendo por qué tanta gente renuncia en menos de 2 semanas. Entiendo por qué me hicieron firmar aquel contrato de confidencialidad. Y comprendo, sobre todo, que a veces es mejor no tratar de darle sentido a lo imposible. El silencio es cómplice, pero también es un escudo para la cordura. Quizá nadie logre aclarar el origen de esos movimientos o la intención de esa sonrisa sin alma. Lo que sí sé es que me marcaron. Hubo momentos en que pensé que perdería la razón. Por fortuna, salí con vida de esa experiencia, pero con cicatrices que no se borran con el tiempo. Cada vez que el insomnio se apodera de mí, recuerdo aquella última visión ante las cámaras, varios maniquíes levantando la mano, como despidiéndose de mí, conscientes de mi terror y de su triunfo. De algún modo, me dijeron adiós sin pronunciar una sola palabra, y esa despedida retorcida retumba en mi mente incluso ahora. He contado lo esencial de mi relato, con el afán de dejar constancia de que hay cosas que superan nuestra comprensión. No busco explicaciones lógicas, prefiero seguir vivo con el corazón latiendo a 1000 por hora. He compartido esto porque creo que todos deberían saber que, tras la fachada de un simple empleo nocturno, pueden ocultarse horrores tan reales como la respiración. Y si hay alguien que está pasando por algo parecido, que sepa que no está solo. Yo también enfrenté esos ojos de plástico y esa sonrisa hueca que jamás podré olvidar. Sombras en la oscuridad. Cuando mi primo Leonardo arribó a nuestra ciudad, mi madre lo invitó a quedarse en casa hasta que pudiera estabilizarse. A él siempre le gustó la idea de trabajar como vigilante nocturno, así que en cuestión de días ya había encontrado un empleo lejos del bullicio urbano. Lo contrataron para cuidar un extenso terreno cerca de una fábrica abandonada, en una zona industrial semidesierta a la que se llegaba a través de una carretera oscura y llena de baches. Al principio, ninguno de nosotros pensó en las implicaciones de aislarse tanto. Leonardo estaba más contento que preocupado, sobre todo porque necesitaba ahorrar dinero para comprarse un auto y dejar de depender de los aventones esporádicos que mi tío le ofrecía. La primera noche que lo acompañé para conocer su lugar de trabajo, tuve una sensación extraña apenas entramos. El terreno era enorme, rodeado de muros de cemento y rejas oxidadas. Al fondo, se alzaban algunos remolques y contenedores donde supuestamente se almacenaba material industrial sin uso. Esa misma noche, conocimos al supervisor que se quedaría con Leonardo para explicarle los procedimientos. Yo no era guardia, solo había ido por curiosidad y también para no dejarlo solo en un lugar tan desolado. La caseta donde pasarían la noche se encontraba a la entrada del predio, construida con paneles metálicos y con una puerta tan ligera que sentí que un viento fuerte podría arrancarla de cuajo. Cuando entré,
me sorprendió lo angosto del espacio, apenas cabían 2 sillas junto a una mesa de madera. Había un pequeño calentador eléctrico en una esquina, aunque el supervisor advertía que solo se encendía en casos de mucho frío para no gastar energía. También recalcó con un tono grave que era esencial hacer las rondas a tiempo, abarcar todo el perímetro y estar atentos a cualquier presencia sospechosa. Aquellas palabras no me inquietaron tanto como el rostro serio con el que las pronunciaba. Esa noche no sucedió nada fuera de lo común. Aún así, el supervisor confesó que desde hacía semanas ocurrían incidentes que obligaban a los guardias más veteranos a renunciar. No quiso entrar en detalles, pero su forma de agachar la mirada me hizo imaginar historias de ladrones o de personas extrañas que se colaban en la zona. Me fui a casa antes de la medianoche, dejando a Leonardo y a su supervisor en la silenciosa penumbra de aquel terreno desierto. No volví a pensar demasiado en ello hasta que, días después, mi primo empezó a llegar desvelado y con los ojos llenos de una tensión que no lograba ocultar. Solía preguntarle cómo le iba. Él solo contestaba que se sentía un poco cansado, que las rondas nocturnas eran pesadas y que el viento silbaba de un modo casi siniestro allá, tan lejos de la ciudad. Nunca me confesaba nada más, como si temiera que yo me burlaría de él o no le creería. Pasaron un par de semanas antes de que se animara a contarme que algo lo inquietaba en esas madrugadas interminables. Aquel supervisor, que en un principio parecía dispuesto a guiarlo, ahora se mostraba reservado, apenas hablaba y rara vez hacía rondas completas con él. Prefería quedarse en la caseta y, cuando las agujas del reloj marcaban las 3 de la mañana, decía que era hora de descansar y no salir por ningún motivo. Leonardo se acostumbró a obedecer. Sin embargo, una noche el supervisor se ausentó por enfermedad, así que lo mandaron a él con otro compañero que también era nuevo. A eso de las 11, mientras revisaban los alrededores, un auto se estacionó frente a la reja. Como no estaba anunciado, los dos se aproximaron para ver si se trataba de algún visitante autorizado. Fue entonces que el vehículo se encendió de golpe y se alejó veloz, dejando una estela de polvo. Aquello les pareció sospechoso, de modo que optaron por reforzar la vigilancia. A la hora de descanso, justo las 3 de la mañana, se metieron en la caseta para refugiarse del viento gélido. Fue allí cuando escucharon un maullido, pero no sonaba como el de un gato común. Era un sonido gutural, casi un lamento que erizaba la piel. Al principio, pensaron que tal vez algún menino callejero se había colado entre los contenedores en busca de calor, así que Leonardo sugirió abrir un poco la puerta para dejarlo entrar o al menos verificar que no estuviera herido. Su compañero, sin embargo, se negó tajantemente. Dijo que le habían prohibido salir cuando escuchara ruidos de animales, porque nunca se sabía qué podía haber detrás de esas apariciones repentinas. Aquella respuesta fue extraña, pero mi primo no quiso insistir. Se quedaron en silencio, intentando ignorar el maullido que se desplazaba por el techo, haciendo crujir la lámina con un peso que ningún gato debería tener. Cuando amaneció, Leonardo me buscó para contarme lo sucedido. Lo noté nervioso, revisando a cada tanto por encima de su hombro, como si alguien o algo pudiera estar acechándolo. Le pregunté por qué no llamaba a la policía o a alguien de la empresa para reportar esos extraños sonidos, pero solo me respondió que el supervisor ya estaba enterado de todo, y que su actitud era siempre la misma, permanecer dentro durante la madrugada y hacer oídos sordos a cualquier ruido. Por alguna razón, la empresa no quería perder más guardias, necesitaban cubrir ese turno a toda costa, incluso si los incidentes que se presentaban eran cada vez más inquietantes. Cada noche, Leonardo notaba cómo ese supuesto gatito rondaba la caseta siempre a la misma hora. Los pasos resonaban más y más pesados sobre el techo, acompañados de un maullido que se tornaba en gruñido. Pero, según él, lo peor era el silencio posterior, ese intervalo de quietud en que uno se preguntaba si realmente había escuchado algo o si era producto de la imaginación exacerbada por la soledad y la oscuridad. 2 semanas después, hubo un nuevo suceso que marcó un antes y un después. Mientras Leonardo y su compañero hacían la ronda de las 11, vieron otra vez un auto sospechoso a lo lejos. Esta vez los ocupantes no huyeron de inmediato, sino que se quedaron unos minutos con las luces apagadas, contemplando la entrada. Tan
Tanto mi primo como el otro guardia se armaron solo con sus linternas y las macanas reglamentarias que de poco servirían ante un posible ataque. Se plantearon llamar a la policía, pero la señal de sus teléfonos era casi nula en ese lugar. Finalmente, el auto se fue sin mayor incidente, dejando una nube de polvo detrás. Más tarde, ya cerca de las 3 de la mañana, hicieron la ronda final. Mientras recorrían el área de los remolques, el compañero apuntó con su linterna hacia uno de los techos y preguntó si Leonardo veía algo moviéndose allí. Mi primo entrecerró los ojos, pero no distinguía más que sombras. El viento agitaba las lonas que cubrían algunos contenedores, produciendo un golpeteo constante que contribuía a la atmósfera tenebrosa. Pero el compañero insistía en que alguien estaba parado sobre uno de los tráileres, observándolos. Al acercarse y alumbrar, no encontraron rastro de nadie. Regresaron a la caseta con el corazón acelerado, sintiendo que los vigilaban desde la oscuridad. Apenas se sentaron, el maullido resonó, fuerte y persistente. Leonardo describía aquel sonido como un lamento distorsionado, demasiado grave para un gato. Esa madrugada, la cosa que andaba en el techo no solo caminaba, sino que rascaba el metal con furia, como si intentara encontrar una rendija para entrar. Su compañero, fuera de sí, golpeó el techo con la macana y soltó un par de maldiciones, pidiéndole que se largara. Al instante, los pasos se volvieron más pesados, como si aquel ser se desplazara con la rabia de una bestia. Ni uno se atrevió a abrir la puerta. Simplemente se quedaron en silencio, escuchando el chillido metálico que producía cada pisada sobre la lámina. Poco antes del amanecer, todo se calmó. Cuando salió el sol, salieron de la caseta con la esperanza de encontrar huellas, rastros de algún animal, algo que explicara lo que habían oído. Pero el techo estaba intacto, sin ninguna señal de garras o de pisadas. Solo un par de hojas arrastradas por el viento. Aquello los dejó perplejos. Al terminar el turno, ambos se presentaron al supervisor y, con la voz temblorosa, renunciaron. Leonardo me lo contó esa misma tarde, no estaba dispuesto a pasar otra noche como esa, ni a arriesgar su cordura persiguiendo sonidos inexplicables. Cuando escuché todo aquel relato de labios de mi primo, sentí un escalofrío. Me confesó que, en el momento en que golpearon el techo, tuvo la certeza de que no se trataba de un simple animal. Algo más se movía ahí arriba, algo consciente y calculador, que se burlaba de ellos maullando como un gato. Recordó la advertencia del supervisor, no salgan cuando escuchen algo fuera de lo normal. Cierren todo y esperen a que amanezca. Se preguntó cuántos guardias habían pasado por la misma experiencia, cuántos habrían renunciado con el terror grabado en sus ojos. Antes de marcharse de aquel lugar definitivamente, Leonardo regresó una tarde con la intención de recoger su liquidación y algunas pertenencias que dejó en la caseta. Me pidió que lo acompañara. Cuando llegamos, el supervisor se acercó con un gesto de resignación, como si esperara tal renuncia desde el primer día. Solo me miró de reojo, y dijo, podrías habérselo advertido, pero nadie te cree hasta que lo vive. No me quedó claro si se refería a los intrusos o a la presencia extraña que rondaba las noches. Esa misma tarde, vimos a lo lejos a otro muchacho joven llegando con su mochila al hombro, seguramente el nuevo guardia que cubriría las noches. A mí me sobrecogió la idea de saber que, llegado el momento, aquel novato también escucharía el maullido distorsionado y sentiría el peso de algo que acecha desde las sombras. Nadie lo prevendría con claridad, quizás solo le dirían que no abriera la puerta a ningún animal y que guardara silencio hasta el amanecer. Era un secreto a voces en aquel predio. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero todos intuían que algo merodeaba en la oscuridad. Cuando Leonardo y yo volvimos a casa, lo noté aliviado. Aún así, por las noches, si el viento soplaba fuerte, a veces se quedaba mirando por la ventana con el ceño fruncido, como si esperara ese sonido pavoroso que lo atormentó tantas madrugadas. Con el tiempo, consiguió otro empleo, uno diurno, y de a poco las pesadillas menguaron. Sin embargo, cada vez que el clima se pone ventoso y a lo lejos se escuchan maullidos vagabundos, los ojos de mi primo brillan con un terror renovado. Se pregunta,
y me lo ha confesado varias veces, si aquello que escuchó en ese paraje industrial era realmente un gato o una criatura burlona que aprovechaba la soledad para sembrar miedo. Al día de hoy, cuando alguien me pregunta por historias de terror, no dudo en contar la experiencia de Leonardo. Él prefiere no hablar al respecto, pero yo siento que vale la pena compartir su relato, porque está cargado de una realidad cruda. Ninguna de las cosas que vivió se siente forzada o fantástica, todo sucedió con la naturalidad de las pesadillas que irrumpen en la vida cotidiana. No hubo un desenlace que explicara el misterio. Nadie apareció con una prueba contundente de que algo diabólico se paseaba por los techos. El mayor testimonio son las renuncias repetidas de varios guardias y los silencios incómodos del supervisor. El viento sigue aullando en las noches de la ciudad y a veces me pregunto si ese fenómeno extraño ocurre solo allí, en aquel terreno lleno de remolques cubiertos de polvo y maleza, o si en otros lugares desolados también se esconde algo que imita al maullido de un gato para atraer la curiosidad de los incautos. Mi primo decidió seguir adelante con su vida, pero jamás olvidará esas madrugadas en las que el techo crujía bajo el peso de unas pisadas imposibles y los lamentos felinos se transformaban en gruñidos que helaban la sangre. Cada vez que alguien le ofrece trabajo de vigilante, inventa cualquier excusa para rechazarlo. Porque aunque intente convencerse de que solo fue su imaginación, hay noches en las que puede volver a escuchar ese sonido, reverberando en su mente como un eco siniestro. Cierra las ventanas cuando el aire sopla con fuerza. Deja las luces encendidas si tiene que levantarse en la madrugada. Y a mí me sucede algo parecido. Cuando mi gato rasguña la puerta a las 3 de la mañana, no puedo evitar recordar los ojos asustados de Leonardo y preguntarme qué habría sucedido si aquella noche, en lugar de quedarse encerrado, hubieran salido con la linterna a buscar al animal. Quizás el misterio se habría resuelto o, tal vez, las cosas habrían tomado un rumbo aún más siniestro. Al final, lo desconocido siempre encuentra la forma de aferrarse a nuestra mente y corroerla con la duda. Ahora, mientras escribo esto en mi habitación, escucho el silbido del viento que hace vibrar las ventanas. Aunque estoy a kilómetros de aquel lugar abandonado, algo dentro de mí siente la misma congoja que sentía Leonardo. Es difícil desprenderse de una historia tan vívida. Cada palabra que él me confió, cada detalle de su experiencia, palpita en mi memoria como una advertencia que jamás sabré interpretar del todo. Quizás sea mejor así, seguir sin saber que se arrastra en las sombras y maulla con una voz imposible. Al menos, en la ignorancia, uno conserva un atisbo de tranquilidad. Pero si alguna vez te ves obligado a vigilar un predio solitario en plena madrugada, ten cuidado con los ruidos que suenan en el techo. Podrías descubrir que aquello que buscas no es un gato, sino algo capaz de anidar en tus peores pesadillas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.